el, por el Zoom, ¿no? Bienvenidos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Empezamos, lección número 7. Como saben, en cada lección tenemos un texto base que debemos memorizar, ¿no? Lo tenemos en cada lección. Y esta no va a ser la excepción. En este caso, el texto a memorizar es Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Y el texto dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Repitamos unas 2 veces más para ir memorizando y para irnos familiarizando con el texto. ¿Les parece? Muy bien. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Repito, él dará testimonio de mí. Muy bien. ¿Te dan de cuenta? Una vez más. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es ese? El Espíritu Santo, ¿no? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Y a través de este texto vamos a entrar a ver la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Te animo a que te quedes porque vas a aprender mucho en cuanto a esto, ¿no? Vamos a ver ahí en nuestras diapositivas. Vamos a ver en nuestra diapositiva. Introducción, después de haber repasado nuestro texto. ¿Se acuerdan cuál era? Juan capítulo 15, verso 26. Así que los que están ya en el Zoom y si tú estás participando de manera diferida en el Facebook, memoriza ese texto. Tienes que memorizarlo. Ahí los del Zoom saben que cuando llegue el examen yo les voy a preguntar qué texto es o depende o es relacionado a la lección que estamos viendo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, cite la lección a perdón, cite el texto a memorizar de la lección número 5, que era la obra de Cristo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nosotros ya tenemos que entender qué texto va. Por eso dice, memoricemos juntos, es para memorizar. Muy bien. Entonces recuerden, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Con eso, con el texto a memorizar, entramos a introducción. Llegamos a la lección donde hablaremos del Espíritu Santo. Para esta lección es importante afirmar que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia lo presenta como una de las personas, subrayé eso en sus materiales, lo presenta como una de las personas existentes como Dios. Y estas tres personas son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En esta lección estudiaremos quién es el Espíritu Santo, lo que implica su presencia y su ministerio dentro del creyente y la iglesia. Entonces recuerde que cada lección que estamos nosotros impartiendo en el discipulado básico es un extracto, son doctrinas que emanan de la palabra de Dios, ¿no? Llegamos a una de las lecciones donde hablaremos acerca del Espíritu Santo, ¿no? Hablaremos acerca del Espíritu Santo, donde, perdón, donde el Espíritu Santo siempre ha sido la tercera persona de la Trinidad, tal vez menos entendida, menos comprendida, ¿no? Y muchos, por no el conocimiento básico de su persona y su ministerio principal, central, universal, desviamos ese ministerio no solamente a nuestra conveniencia, sino también a que el Espíritu Santo pueda estar sometido a nuestra voluntad y a nuestro bienestar. ¿Te das de cuenta? Entonces, es muy importante entender todo esto. Muy bien, entonces hemos entrado a eso, ¿no? Introducción, hemos llegado a este punto de, de este tema, ¿no? Del Espíritu Santo. Ahora, en la introducción decíamos claramente que Él es parte de la Trinidad. Nosotros afirmamos por base bíblica que nuestro Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Repito eso. Nosotros creemos, afirmamos, abrazamos la verdad de que
Nuestro Dios es solo uno, pero que se manifiesta en tres personas. Muy bien. ¿De dónde sacamos esa enseñanza? De la Biblia, ¿no? ¿Y quiénes serían estas tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, vamos ahí un momento a la diapositiva. Pasamos al punto número 2. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a ver en esta lección? La persona del Espíritu Santo, su presencia y su ministerio. Por eso esta lección, ¿cómo se llama? La persona del Espíritu Santo y su ministerio. Primeramente vamos a ver quién es el Espíritu Santo, cómo podemos definirlo y realmente bíblicamente cómo podemos entenderlo para después irnos al ministerio. Ese es el orden, ¿no? Muchas veces nos vamos directamente al ministerio y no entendemos ni comprendemos al Espíritu Santo porque algunos piensan que es una fuerza, que es el poder de Dios, que no es una persona, sino que es aquello que te impulsa a continuar la vida, aquello que te da una fuerza, un poder, ¿no? Pero no, no. Por eso es importante esta lección. Así que vamos a el punto número 2. El punto número 2. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Repito, el Espíritu Santo es Dios. Y para esto vamos a ver algunos puntos en cuestión. ¿Cómo cuáles? Él posee atributos divinos. Entonces, para partir de esto tenemos que entender lo siguiente. Si vamos a nombrar, a atribuir al Espíritu Santo como Dios, tiene que tener las cualidades, las características y los atributos de Dios. ¿No es cierto? Entonces, ahí veíamos una imagen que ya entendíamos y lo veíamos en una de las lecciones que era conociendo a Dios o entendiendo a Dios, ¿no es cierto? Donde veíamos un poco de la Trinidad también. Muy bien, pero vamos a ver en esta lección qué atributos divinos tiene el Espíritu Santo. Para empezar, punto número 1, Él es omnisciente. Repito, el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué más? Otro atributo divino que el Espíritu Santo posee es la omnipresencia. No se preocupen, en este momento vamos a entrar a los textos, ¿ya? Otro que el Espíritu Santo posee es la eternidad. Muy bien, ahí en sus materiales complementen. Creo que estaba sin complementar esta parte, ¿ya? Y por último, también posee el atributo de que Él es verdad, correcto, justo, ¿no? Entonces, entendiendo esto, amados hermanos, vamos a entrar a esta verdad. Repito, una vez más, ¿ya? Ahí anote, anote, anote. Posee atributos divinos. ¿Cuáles son? Omnisciencia, omnisciencia. ¿Qué más? Omnipresencia. ¿Qué más? Eternidad y verdad. Muy bien, partamos de esto. El Hijo no es la misma persona que el Padre no es la misma persona que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es la misma persona que el Hijo. Son diferentes, pero en esencia son Dios, componen a Dios. Muy bien, en esencia los tres son Dios, pero en actividad, el ministerio, son personas diferentes. Por ejemplo, ¿quién vino a morir en la cruz del Calvario? No fue el Espíritu Santo, tampoco fue Dios el Padre. ¿Quién vino a morir? El Hijo, ¿no es cierto? Y cuando leíamos el texto de Juan 15:26, ¿a quién estaba prometiendo Jesús que vendría? Otro consolador, que el Padre mandará y él dará testimonio de mí. ¿Se dan de cuenta que hay una separación? Vendrá otro consolador, vendrá el consolador, nombre propio, ¿no? Y Jesús dice que yo enviaré, él se separa, otro consolador, el consolador, yo enviaré del Padre, ¿no es cierto? Ahí vemos las tres personas de la Trinidad.
el Espíritu de verdad, el cual procede, mira, ¿de dónde procede el Espíritu? Del Padre, y Él dará testimonio de mí, ¿no es cierto? Entonces en Pentecostés, ¿quién vino? ¿El Padre? No. ¿El Hijo? No, el Hijo ya había ascendido. ¿Quién vino? El Paracletos, el Espíritu Santo o el Consolador. Muy bien, entonces entendamos lo siguiente, son tres personas distintas y tal vez alguien dirá, hermano, ¿por qué les dices personas? No te preocupes, en esta lección tú lo vas a comprender. Muy bien, vamos con calma. Repasemos. El Espíritu Santo es Dios, ¿por qué? Porque posee atributos divinos. Esto hablando a nivel individual del Espíritu Santo. Ojo, no estoy hablando a nivel ya de la Trinidad completa, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, estoy hablando específicamente del Espíritu Santo y vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Así que a esos materiales, los que no, Biblias a la mano, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver esta parte. Omnisciencia. Vámonos a Isaías 40, 13 al 14. Isaías 40, 13 al 14. Como ustedes saben, amados hermanos, omnisciencia significa que Él lo sabe y conoce todo, ¿no? Eso es la omnisciencia. Él lo sabe y lo conoce todo, ¿no? En Isaías 40, 13 al 14, la palabra de Dios dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó, enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Te das de cuenta? En la Biblia encontramos pasajes también que hablan acerca de la omnisciencia del Padre, ¿sí o no? Creo que la mayoría sabe eso. Creo que en este tiempo no hay tanto problema con ver la divinidad del Hijo, como tampoco hay problema con ver la divinidad del Padre, ¿no? Por eso estamos arrancando de esto que es básico. El Espíritu Santo también es Dios, porque posee atributos divinos. Uno de esos, ¿cuál es? La omnisciencia. Isaías 40, 13 al 14 dice eso. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le puede aconsejar? ¿Quién le puede decir, haz así, mejor piénsalo así? ¿Entiendes esto? ¿Sabes esto? Nadie le puede aconsejar, nadie le puede enseñar. Nadie le puede enseñar ni siquiera la ciencia, ¿no? Nadie. Nadie le puede mostrar el pasado, el presente, el futuro. No, ¿por qué? Porque Él lo conoce todo. Él no sabe parte, Él lo sabe todo. Muy bien, ¿por qué? Porque uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Que dentro de la omnisciencia, Él no se maneja o no se rige por el tiempo. Tanto para el Espíritu Santo, que es Dios, no se rige bajo el tiempo. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Él vive en otro plano del tiempo conocido como la eternidad. ¿No es cierto? Nosotros sí vivimos bajo este tiempo, ¿no? Yo te puedo decir lo que va a pasar mañana, o lo que pasó ayer, o lo que va a pasar hoy, porque nos regimos en torno al tiempo. ¿Me dejo entender? Pero el Espíritu Santo no. Él es eterno. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Por eso Él lo sabe todo. Muy bien. Y esta misma verdad Pablo va a utilizar en 1 Corintios capítulo 2. A ver, acompáñenme ahí con sus Biblias, ¿ya? Él va a citar Isaías y lo va a atribuir al mismo Espíritu Santo. Vamos un momento ahí. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Repito, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Vamos a ir desde el 14, ¿ya? Vamos a ir desde ahí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y mira cómo cita Pablo a Isaías apelando esto al Espíritu Santo, porque en el contexto está hablando de él. ¿Recuerdas cómo empezó el 6? Perdón, el 7, el 8. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Y esto nos las reveló por el Espíritu. Y todo el contexto nos va a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el que intercede, que Él es el que conoce lo de Dios, que Él escudriña incluso la mente de Dios. Mira esa diferencia, ¿no? Y en el contexto nos habla de eso. Y justo Pablo cita Isaías 41 y lo atribuye también al Espíritu Santo. Mira el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ya le dice Señor. Isaías, ¿qué le decía? El Espíritu de Jehová, ¿no? ¿Quién le instruirá?
Por si acaso, aquí está hablando del Espíritu Santo, Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Que podemos entender, que se nos puede iluminar la mente para comprender las cosas que el Espíritu Santo entiende, comprende. ¿Por qué? Porque Él tiene omnisciencia. ¿Te das de cuenta? Entonces, el Espíritu Santo sí goza de la omnisciencia, por lo tanto, sí tiene un atributo divino. ¿Quién más puede tener ese atributo? No hay nadie más. Ninguna criatura tiene este atributo, que son netamente atributos incomunicables. Cuando hablamos de los atributos de Dios, los separamos en dos. Esto también ya aprendimos, los de discipulado lo saben muy bien. Atributos comunicables y atributos incomunicables. Cuando vemos los atributos incomunicables, son aquí los atributos que Dios no comparte con ninguna de sus creaciones. No la comparte. Solamente Él tiene ese atributo. Y el Espíritu Santo goza de la omnisciencia. Inciso B, omnipresencia. Él está presente en todos lados. Eso significa, ¿no? Omnipresencia, omnipresente, ¿qué significa? Que Él está presente en todos lados, ¿no? Que Él está presente en todos lados donde Él quiere estar. Ojo con eso, ¿no? Donde Él quiere estar. Porque a veces decimos, omnipresencia está en todos lados. No, eso es en nuestra concepción. Pero recuerde que junto con su omnipresencia va de la mano su justicia, su soberanía, etcétera. Entonces, Él está donde Él quiere estar. A Él no le restringe un espacio, para Él no hay una puerta cerrada, para Él no hay una línea que pueda decirle no pases de aquí, no, nada le restringe. Eso significa omnipresencia, que nada le restringe, más allá de que esté en todos lados, ¿no? Como pensamos, ¿no? En el Salmo 139, verso 7, en el Salmo 139, verso 7 dice, David hablando, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si me voy al Seol, ahí estás. Si voy al cielo, de ahí me tomará tu mano, dice el siguiente verso, ¿no? Entonces, vemos cómo David entendía esta verdad, que el Espíritu de Jehová, que el Espíritu de Dios era omnipresente. Claro que ellos no tenían la revelación completa, no veían a un Dios trino como ya la teología lo revela con el complemento del Nuevo Testamento, pero vemos cómo la estructura de la Biblia nos va formando esta doctrina que ya se complementa con Pablo y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso entendemos esto. El Espíritu Santo no tenía que esperar, no tenían que esperarle para que llegue, no tenían que rogar y citarse en un lugar, no, el Espíritu Santo iba donde Él quería, nada restringía. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, estaba presente en todo lugar que Él se planeaba estar y no había tiempo para eso, Él no tenía que viajar, Él simplemente estaba ahí porque es Dios. Y eso significa la omnipresencia, ¿no? Al igual que la omnisciencia, al igual que la omnipresencia es el atributo que también se le atribuye al Padre, como también se le atribuye al Hijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jesús dijo que antes de Abraham, yo era, dijo, ¿no? Abraham vio mi día. ¿De qué está hablando eso? Que él estaba en ciertas épocas de la historia humana, ¿no? No es que él viene solamente en Belén y ahí empieza su ministerio, no, él ya estaba presente. Lo mismo pasa con el Padre. El Padre también es omnipresente, Él está en todos lugares. Podemos dar testificación de eso en gran parte de la Biblia, ¿no? Pero hoy estamos hablando del Espíritu Santo. Inciso C, eternidad. ¿Qué significa eso? Que no tiene principio ni tiene fin. Ojo que eternidad, amados hermanos, no significa un tiempo largo, porque en la eternidad no hay tiempo. Siempre memorízate eso. Cuando hablamos de la eternidad, muchos piensan un tiempo largo y pensamos, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos al Apocalipsis, muchos dicen, ¿no? Después del futuro que se viene la tribulación y la gran tribulación, pasamos a la eternidad, ¿no? Y algunos se hacen la pregunta y dicen, pero ¿qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Nos vamos a aburrir? ¿Vamos a cantar todo el día? ¿Vamos a ir con nuestras arpas? ¿Cómo va a ser la eternidad? Porque tú la eternidad lo estás concibiendo en tu contexto actual, porque para ti eternidad, ¿qué es? Un tiempo largo, ¿sí o no? Por eso ya te preguntas, ¿no será que nos vamos a aburrirnos? ¿Será que vamos a cantar? ¿Será que esto vamos a hacer? No, porque tú y yo no entendemos esta esfera temporal, no la entendemos.
Por eso hoy algunos se preguntan y quieren saber acerca de la eternidad. No van a saber, no van a poder, porque la eternidad es algo en la cual Dios solamente está rigiendo. Él es el único eterno. Nosotros sí tuvimos un comienzo y tendremos un final. Nosotros somos seres atemporales, pero temporales, ¿no? Que nos regimos bajo el tiempo. Cuando para nosotros nos dicen eterno, ¿qué es? Un tiempo largo, que no vamos a envejecer, que no va a pasar eso, pero eso no es eternidad en el concepto bíblico. Eternidad es no hay tiempo, sin tiempo es eso. ¿Me dejo entender? No hay tiempo y es algo que no vamos a poder entender porque nunca hemos experimentado esa parte atemporal, solamente Dios, ¿no? En Hebreos capítulo 9, verso 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Note la primera parte. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, ¿cómo le llama aquel Espíritu? El Espíritu eterno. El Espíritu eterno. Es decir, que como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo goza de este privilegio, de este atributo que es la eternidad. Él no se rige con el tiempo. Muy bien. Entonces estamos al inciso de verdad. Verdad. Él es íntegro, justo y refleja la luz, que es la justicia, ¿no? En Juan capítulo 5, verso 7, perdón, primera Juan capítulo 5, verso 7 nos dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y atentos con lo que se viene. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿no? En Juan 14, 15 y 16 se le atribuía que él enseñaría la verdad, no porque él traería una verdad, sino que también él es la verdad. ¿Te das de cuenta? Cómo la unidad de la Trinidad no se contraponen, no se contradicen, sino que se complementan. Esto es algo impresionante también hablando de la Trinidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se le titula aquí en Juan 5:7, primera Juan? Él es el Espíritu de verdad, Él es la verdad. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy la verdad y el Padre también. Por lo tanto, ¿comparten o no comparten atributos divinos? Claro, por lo tanto, ¿qué son? Es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Mantienen la misma esencia, pero son individuales y diferentes en su manera de obrar, en su ministerio, en su carácter. Muy bien. Pero en esencia, lo que hace a Dios, amados hermanos, Dios, son sus atributos, pues. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué le hacemos Dios? Porque tiene atributos de deidad, de divinidad. Y a diferencia de los otros atributos que existe para los dioses, entre comillas, del mundo, nuestro Dios sí goza de estas cosas, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la eternidad, de la individualidad, perdón, independencia, de la verdad, de la eternidad, del ser todopoderoso. Entonces, por tener esos atributos, nosotros le proclamamos nuestro Dios, nuestro único Dios, porque como Él no existe, no hay. Entonces, si afirmamos esa verdad y la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo también goza de eso, por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Entonces, antes de entrar, tal vez alguien tiene alguna duda, vamos a ratificar esto con las Escrituras, ¿ya? Vamos a ratificar esto con las Escrituras para que también tú puedas defender esto. Recuerda, si tal vez te llama la atención, pero ¿por qué le dices persona? Persona somos nosotros, ¿cómo Él es Dios? Con calma. Más adelante vamos a ver qué significa persona. Muy bien, pero finalizaremos este punto. ¿Cuál punto estamos? Punto número 2, ¿no es cierto? Espero que ahí estén siguiendo también las enseñanzas junto con nosotros. Compartimos un momento de pantalla. Ya habíamos visto todo esto, ¿no? Estamos en el punto 2. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque posee atributos divinos, como la omnisciencia,
la omnipresencia, la eternidad y la verdad. Usted puede buscar más atributos que ya muchos autores ya han reflejado, ¿no? Es más, está a lo largo de toda la Biblia. Y vamos a entrar a solventar esta verdad. Entramos al punto 3, la ratificación bíblica de su deidad. Entonces vamos a ver el mensaje de la Escritura en cuanto a los autores que fueron inspirados para el Nuevo Testamento. Inciso A, Pedro afirma que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Creo que ya se saben cuál es ese pasaje, ¿no? Pero veamos uno más. El testimonio de los apóstoles Pablo, Pedro y aquí Judas, que va a escribir también una carta, sería el hermano de Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver estos testimonios dentro de la palabra de Dios. Repito, la ratificación bíblica de su deidad, ¿no? Pedro afirma eso y Pablo y Pedro van a extender este mensaje en sus epístolas. Muy bien. Con eso en mente vamos a entrar. La ratificación de la deidad del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Hechos capítulo 5, verso 3 al verso 4. Pedro afirma que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. En Hechos 5, 3 al 4 la palabra nos dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Recuerden ustedes la escena, ¿no? Muy, pero muy conocida de estas dos personas que se habían convertido y en el momento de poder, los creyentes estaban ofrendando, vendiendo sus casas, sus bienes, sus terrenos, daban todo el dinero a los apóstoles. En este caso, una pareja de esposos, ¿no? Ananías y Zafira, ¿quiénes? Lo dice el texto claramente, ¿quién llenó su corazón? Satanás. ¿De qué? De la codicia, ¿no? Tuvieron mucha codicia, no quisieron darlo todo, se apartaron para ellos, ¿no? Querían mentir a quién. Pedro, ¿qué dice? Mintiesen a quién, al Espíritu Santo y sustrajesen del precio de la heredad. 4, reteniéndola, es decir, guardándola, apartándosela, ¿no? Una parte del precio. No sé qué te, no sé, te quedaba a ti, te pregunta, ¿no? Y vendía, no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios? Pedro está afirmando que mentirle, engañarle, incluso hasta robarle al Espíritu Santo es una afrenta directa contra quién. No dice contra una fuerza de Dios, no dice contra eso de Dios, no. Es mentirle a Dios, le atribuye divinidad. ¿Te das de cuenta? Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Pedro lo está afirmando allá en Hechos capítulo 5, verso 3 al verso 4, ¿no? Entonces aquí tienes que entender una cosa, que esta pareja, Satanás llenó, ojo, que aquí no significa que Satanás les entró, les utilizó, no, nada que ver. Solo que Satanás colocó de manera tentadora en la mente de ellos el poder quitar del precio una porción para ellos. Por eso, ¿qué le dice más adelante Pedro? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿A quién le está diciendo? A Ananías. ¿Quién le dio esa puerta abierta para que él pueda tener codicia? Satanás ahí trabajó también. Él estaba tentando, mandándole dardos de codicia, de que no le dé todo, que necesita él, etcétera. Y eso permitió a Ananías y él puso en su corazón que el no dar completamente, el tener no esa empatía que tenían los discípulos, los primeros cristianos, sino que miró ya no lo de los demás, sino miró lo de él, su conveniencia de él también, ¿no? Entonces fue Ananías quien en su corazón albergaba codicia. Muy bien. Y dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien. Pasamos al inciso B. El testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo y también del hermano de Jesús que escribe una carta que es Judas.
Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. A ver. ¿Quiénes están con Biblia y los hermanos del Zoom? Búsquenme. Vamos a ver lo que dice Pablo primeramente. Primera Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6. A ver, un hermano que se alice ese texto. Primera Corintios, capítulo 12, verso 4 al Amén. 6. Muy bien. Amén. Después otro hermano, por favor. Segunda Corintios 13, 14. Segunda Corintios 13, 14. Pero ahora, escucharemos esta porción. Primera Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6. Adelante, amado hermano. Ahora bien has diversificado los dones. Por el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operación, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero hasta el 6, Sí. allá pasé. Muy bien, gracias. Quiero que vayamos con calma ahí y aliste tu resaltador o tu lápiz en tu Biblia, ¿ya? Los que están con material, en sus materiales, pues. Dice ahí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero, subraya eso, el Espíritu es el mismo. Ahí notamos una persona de la Trinidad. ¿Quién? El Espíritu. Muy bien. Y hay diversidad de ministerios. ¿A dónde nos está apuntando eso? A Efesios capítulo 4. ¿Por qué? Porque Cristo dice Efesios 4 que antes de llevarse el cautivo, llevó la cautividad, pero también departió dones ministeriales, como cuáles, apóstoles, profetas, pastores, maestros, etcétera. ¿Cómo se llaman esos? Dones ministeriales. Muy bien. ¿Y el 5 qué dice? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Y quién repartió los dones en Efesios 4? Cristo. Por lo tanto, ese Señor, ¿quién es? Cristo, el Hijo. ¿No es cierto? ¿Ahí cuántas personas estamos viendo? Dos. En el primero, los dones espirituales del mismo capítulo 12, el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, profetizar, etcétera. Son los que reparte el Espíritu. Pero los dones ministeriales, que ya dije Efesios capítulo 4, ¿quién los reparte? No el Espíritu Santo, sino Cristo para la edificación de su iglesia. ¿Y qué dice el 5? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones. Esto nos está llevando a los dones de servicio que está en Romanos capítulo 12. Pero Dios, ese Dios, ¿quién es? El Padre, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Has notado lo siguiente? El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. El Dios es el mismo. Entonces, ahí nomás, Pablo nos está lanzando la Trinidad. Y a los tres los coloca al mismo nivel. ¿Por qué? Porque los tres son Dios. Muy bien. Pero sigamos viendo algunos testimonios de Pablo en sus escritos. Segunda Corintios, capítulo 13, verso 14. ¿Alguien lo tiene? Segunda Corintios, capítulo 13, verso 14. Y alguien busca, por favor, Efesios, capítulo 4, verso 4 al verso 6. Repito, Efesios 4, verso 4 al 6. ¿Alguien ha encontrado Segunda Corintios 13, 14? Puede dar Hermano, lectura. buenas noches, hermano. Tengo 2 Corintios capítulo 13, pero el libro, la versión que tengo llega hasta versículo 13. 13 al 13. Déjame ver la versión Reina Valera. Sí. 13, 14. La versión Ok, Dios adelante. habla hoy del 94 no tiene el verso 14. Adelante. Dice, hermano, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muy bien. Ahí está más claro, ¿no? Mientras alguien busque Efesios 4, 4 al 6. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Te das de cuenta? Pablo sí está testificando que nuestro Dios se presenta en tres personas y los tres son iguales. ¿En qué? En esencia, en atributos, los tres son Dios. Repito,
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Te das de cuenta? A ver, vamos a Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. ¿Alguien lo tiene? Amén. Efesios capítulo Amén. 4, verso 4 al 6. Adelante. Amén. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en un mismo esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios Padre en todo un Dios Padre, el cual es sobre todo y por todo en todos. Amén. Mientras otro hermano me busca, 1 Pedro 1, 2. Vamos ahí con calma. Efesios 4, 4 al 6. Subrayemos también ahí en nuestras Biblias o en nuestro material. Un cuerpo y un espíritu, subrayé eso, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, subrayé eso, una fe, un bautismo. ¿Quién es ese Señor? Tenemos un Señor, dice. Al principio dijo un espíritu, un Señor, y en el 6 va a decir un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te das de cuenta? Y interesante porque en el contexto, por favor, hermanos, cierren sus micrófonos después de que hablen. Cierren sus micrófonos, ¿ya? Interesante porque en el contexto, Pablo va a hablar de la unidad. En realidad, todo Efesios habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y en esta unidad les pide que estén en las tres personas, reconociendo que son de uno, que son tanto del Espíritu, que son tanto de Cristo y que son tanto del Padre. Y esa unidad tiene que traer comunión, diría Pablo en Efesios capítulo 4. Todo el capítulo va a hablar acerca de la comunión de la iglesia con su Dios. Muy bien. Pero veamos también lo que dice Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, y alguien más busca Judas 20 al 21. Repito, Judas 20 al 21. No sé si alguien ha encontrado 1 Pedro 1, 2. Puede dar lectura. Amén. Adelante. Primera Pedro, capítulo 1, verso 2. La palabra del Señor dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén, gracias. ¿Notaste ahí, hermanita, los tres? Subrayemos, mira. Elegidos según la presencia. Mira cómo Pedro es tan específico. Dios Padre. ¿No es cierto? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Te das de cuenta? Los separa. ¿Por qué? Porque en la doctrina de la Trinidad, en esencia, los tres son Dios, pero son separables, son personas individuales, distintos el uno del otro. Eso tú tienes que entenderlo, ¿ya? Vamos a lo último. ¿Qué dice el hermano de Jesús? Judas 20 al 21. ¿Alguien lo ha encontrado? Puede dar lectura. Judas 20 al 21. Muy bien. ¿Alguien Amén, encontró? hermano. Amén. Adelante, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Gracias, mi amado hermano. ¿Se dan de cuenta? Judas también lo dice. Y eso que esta es una carta temprana también, ¿no? Y es escrito por no un apóstol. Obviamente aquí, ¿quién estaba interviniendo? El Espíritu Santo. Si Dios fuera solamente una persona, como algunos atribuyen, y solamente se manifestaría, se mostraría en tres personas, el Espíritu Santo, que es el autor inspiracional de la Biblia, lo mostraría así. Mostraría a un solo Dios que no tiene tres personalidades, que no se divide en tres personas, solamente a uno. ¿Por qué diría Pablo? ¿Por qué diría Pedro? ¿Por qué diría Judas?
¿Por qué veríamos en la Biblia atribuciones a 3 personas distintas? Esto arranca desde el Génesis, como ustedes saben muy bien, cuando aparece la palabra Elohim. En el principio, Dios, ese título es Elohim, y eso habla de pluralidad, no de singular. El título de Elohim siempre se utiliza en plural, no hay singular ahí. Está hablando dioses, ¿no es cierto? Entonces ya vemos una enseñanza del Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento que sí nos está arrojando la Biblia la doctrina conocida como la Trinidad, ¿no? Y en esta Trinidad los 3 son Dios. Muy bien, hasta aquí preguntas en el Zoom. ¿Hay preguntas por ahí? Si se ha entendido esto, pasamos a lo siguiente, que es un poco más relevante. Por aquí bien, hermano. Amén, mi amado hermano. Amén, mi amado. Ya vamos a ver cómo se están conectando. A ver, vamos a ver los discípulos. Ya están ahí 21. Muy bien. Saludos a todos mis amados hermanos que se van sumando. Muy bien. Ahora sí entramos en la parte que tal vez les va a interesar mucho. Muy bien. Volvemos a nuestros materiales y vemos ahí el Espíritu Santo es una persona. A ver, repasemos un poco en nuestra diapositiva antes de ver el material. Vemos que en la ratificación bíblica, es decir, la Biblia nos está ratificando esta verdad. ¿No es cierto? No yo, no ustedes. La Biblia está ratificando. Pedro lo está anunciando. Ahora, cuando enseñamos doctrina, algunos dicen, pero ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? ¿No? ¿Dónde está la palabra Trinidad? Escuche lo que voy a decir. Una regla de la hermenéutica es que no sacamos doctrina en base a textos o en base a palabras. La doctrina sale o arroja la Biblia porque esa verdad está enseñada en toda la Biblia. Muy bien. Por ejemplo, la encarnación de Cristo, tú no vas a ver en el Antiguo Testamento el profeta, algún profeta o algunos profetas menores, exceptuando Isaías, que dirá que nacerá o se encarnará Dios. No vemos eso. No hay esa frase, Dios se va a encarnar. No hay esa frase. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, ya esta enseñanza se hace más clara. ¿Por qué? Porque esa verdad de que Dios iba a habitar entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, ya lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, incluso desde el Génesis, cuando se le promete un futuro vencedor en el protoevangelio Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Te das de cuenta? Ya nos estaba dando pistas, señales, sombras de lo que iba a venir. Así se construye doctrina, no porque un texto lo dice, no porque la frase está, sino porque el principio y la enseñanza bíblica está a lo largo de los 66 libros. Muy bien, porque alguien diría, ustedes lo de la Trinidad solamente se basan en Mateo capítulo 28, verso 19 y en 1 Juan capítulo 5, verso 6, si no me equivoco, cuando dice, 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo en el cielo, o Mateo 28, cuando dice, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, repito una vez más, no se saca doctrina así. Incluso nosotros, los que creemos en la Trinidad, si nos sacas esos textos, los 2 textos, igual probamos que hay Trinidad. ¿Por qué? Porque la doctrina no está basada en 1 o 2 textos, ni siquiera en la palabra. No hay Trinidad. Muy bien. Pero sí hay la enseñanza de la Trinidad, como también no hay enseñanza de la unión hipostática de Cristo. No hay esa enseñanza, ¿sí o no? Que Cristo tiene 2 naturalezas, la humana y la divina. No hay esa enseñanza, no hay esa palabra, la unión hipostática o la encarnación de Cristo, pero la Biblia arroja esa doctrina que Cristo es Dios y hombre, perdón, es Dios hombre, ¿no? Que Él tiene 2 naturalezas conocidas como la unión hipostática de Cristo. ¿Te das de cuenta? Entonces sacamos doctrina por lo que la Biblia está arrojando. Y para entender eso hay que saber entender toda la Biblia en su contexto y en su tema central. Muy bien, así que si alguien te dice, ¿dónde está Trinidad? ¿Dónde está aquí arrebatamiento? ¿No es cierto? ¿Dónde está aquí esto? Tú dile, no se saca doctrina de palabras. No se saca doctrina de palabras, sino del mensaje que está arrojando toda
la Biblia. Muy bien, entonces repasamos. Pedro afirma que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, el testimonio de los apóstoles, Pablo y Pedro, y del hermano de Jesús que escribe la carta o la epístola de Judas. Habíamos visto ya los textos que son muy, pero muy claves. Hay muchos más, así que ustedes pueden buscarlo. Entonces entramos al punto 4. El Espíritu es una persona. Aquí tienen que estar atentos, por favor. Aquí tienen que estar atentos porque esto les va a servir a cómo ayudar a poder defender la Trinidad. Muy bien. A defender la Trinidad. Así que atentos a lo que voy a explicar. Ustedes van a ver y van a escuchar, no solamente a mí, sino también a otros maestros, los cuales creemos en la verdad fundamental de la Trinidad, que decimos que Dios es persona, que Dios tiene personalidad. Ustedes van a decir primera persona, segunda persona, tercera persona. Y esto no es que el primero, el más importante es el Padre, luego el que sigue es el Hijo, luego al tercer lugar, como último, está el Espíritu Santo. No nos referimos a eso. Cuando tú vas a escuchar a los maestros decir la tercera persona, la segunda persona, solamente es algo que estamos trayendo para tu mejor comprensión. No estamos colocando primero, segundo y tercer lugar. No de esa manera. Entiende muy bien eso. Ya cuando escuches a los maestros hablar la segunda persona, la tercera persona, no le estamos degradando, sino que estamos utilizando palabras para que tú puedas entender a quién nos vamos a referir. Cuando hablamos de tercera persona, ¿a quién nos referimos? Al Espíritu Santo. Cuando hablamos de segunda persona, nos referimos al Hijo. Y cuando hablamos de primera persona, hablamos de Dios el Padre. ¿No? No, repito una vez más, ningún maestro de esta doctrina, cuando dice estos términos, está rebajando el estándar. No, solo estamos utilizando palabras para nuestra comprensión y para el estudio que se está realizando. Muy bien. Ahora la pregunta es, hermano, ¿por qué le dicen persona? Yo sé que algunos de aquí han escuchado esto a sus pastores, a sus maestros, tal vez, y si no, lo van a escuchar. Siempre comparamos o siempre decimos persona, el Espíritu Santo como persona, Jesús la segunda persona. Entonces, ahí es donde tal vez muchos que confunden, ¿no? Porque rápidamente persona lo atribuimos a un ser humano, porque alguien, mayormente los unicitarios, se van a molestar de esto. ¿Cómo le vas a decir persona al Espíritu Santo? ¿Acaso es un ser humano? Tú y yo somos personas, pero él no, él es Dios, te va a decir, ¿no? Y tú dile, no has entendido la etimología de la palabra persona, porque persona en nuestro concepto, ¿qué es? Un ser humano, hombre, mujer, joven, niño, adolescente. ¿Sí o no? Eso es persona. Pero en la etimología de la palabra, persona es aquel ser que tiene personalidad, que tiene personalidad. Ahora, ahí entramos. Mire esto. Se le llama persona a todo ser que contiene los tres atributos de personalidad que son, repito, contiene los tres atributos de personalidad que son. Si hay aquí pastores líderes, por favor, si saben esta verdad, qué bien, pero si no, tengan mucha atención, porque de esta manera también se puede defender la doctrina. Yo sé que muchos aquí creen en la Trinidad, yo sé que lo creen, pero muy pocos saben defenderlo, ¿sí o no? Muevan sus cabecitas, sí, pocos sabemos defender la Trinidad, sí creemos, pero pocos sabemos defenderse o no. Ahí viene mucho el campo de la apología, pero aquí te voy a dar una pauta nada más, porque esto de la Trinidad lo vamos a ver en Doctrina 1, ¿ya? Cuando hablemos en teología de Dios, sus nombres, sus atributos, todas estas cosas, ¿ya? Pero esto es fundamental para que tú puedas entender la Trinidad. Por eso toma atención. ¿Qué he dicho? Persona no es un ser humano. No, no. Sácate de la mente eso. Se le llama persona a todo aquel ser que contiene tres atributos de personalidad. ¿Cuáles son? Atentos a la diapositiva y ahí llenen sus materiales. 1, posee intelecto. 2, o inciso B, posee emoción. E inciso C, posee voluntad. Repito. 1, posee intelecto.
2, posee emoción. Y 3, posee voluntad. Muy bien. Mientras copian. Muy bien. Ahí, pongamos atención. Miren aquí adelante, vamos a ejemplificar esto, ¿ya? Para cimentar. Ustedes saben que me gusta que se vayan sí o sí con la idea. Porque algunos dirán, no, ya me has confundido. Personalidad, persona, ser. ¿Cómo es esto, hermano? Ya, vamos y con calma. Persona no es un ser humano. Eso ya sácate de la mente. Sácate. Si alguien te dice, ¿cómo le vas a decir persona si tú y yo somos persona? Él no. Tú dile, no. Persona es todo ser que tiene estos 3 atributos de personalidad. Lo que le hace persona, ¿qué es? Que tiene personalidad. ¿Cuáles? Intelecto, emoción, voluntad. Intelecto, emoción, voluntad. Muy bien, ahí nos vamos a sus materiales, ¿ya? Nos vamos a sus materiales. Entonces vamos a lo siguiente. Este es el más grande dilema de muchos que no reconocen al Espíritu Santo como una persona y parte individual de la Trinidad. Esto es cierto. Escuchen, discípulos, discípulas. La mayoría no tiene problema en decir, sí, es Dios. Sí, está en todos lados. Sí, está presente en todos lados. Lo sabe todo. Nadie niega eso. Pero muy pocos lo ven como persona. Hoy en día el Espíritu Santo se le toma como una fuerza, como un poder que te va a tomar, te va a hacer saltar, te va a hacer revolotear, te va a hacer, no sé, brincar, te va a hacer ahí temblar. Piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. Y discípulos, si tú entiendes esto, ahora tú vas a entender por qué no actúa como vemos en los carismáticos. Los carismáticos, ¿cómo ven al Espíritu Santo? Es más, muchos de los evangélicos, cuando dicen, Espíritu Santo, ven, 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 buenos días, buenas noches, así, acércate a nosotros. Lo llaman como una fuerza, ¿no? Que la fuerza venga, ¿no? Venga esa fuerza a nosotros, ese poder que venga. Lo ven como un poder, ¿sí o no? Pero no saben que el Espíritu Santo es una persona, como Cristo, como el Padre. Ahora tú imagínate, pongamos este ejemplo, diciendo, Padre, ven, Padre, ven, Padre, llénanos, Padre, danos poder. Buenos días, Padre, así. El Padre llega y ustedes tiemblan, ¿no? Hablan en lenguas, hablan ahí, no sé qué lenguas, chacá, la, como esa niña, ¿no? La. Cuando tú ves, entiendes que el Padre es una persona pensante, inteligente, que razona, tú no le ves haciendo ese tipo de cosas, ¿sí o no? Pero cuando nos saltamos al Espíritu Santo, lo ves haciendo esas cosas ¿por qué? Porque piensas que es una fuerza, porque piensas que es algo muy espiritual, un poder, un fuego, pero no, el Espíritu Santo es una persona. Por eso no actúa como los carismáticos lo proponen. Muy bien. Entonces, muchos llaman ofensivo decir que el Espíritu Santo es una persona, pues lo comparan en su mente actual a una persona de carne y hueso, lo que te decía al principio. Como nosotros, esto pasa porque persona en nuestro concepto actual es un ser humano, pero sus leyes en sus materiales no es así. Se le llama persona aquel que contiene los 3 atributos de personalidad que son intelecto, emoción y voluntad. No todo aquel que tiene personalidad forzosamente es un ser humano, sino que todo ser que tiene estos atributos de personalidad, subraya eso, es una persona. Repito eso. No todo aquel que tiene personalidad forzosamente tiene que ser un ser humano, ¿no? Porque algunos te van a decir persona, entonces ya está bien, intelecto, emoción, entonces es una persona, es un ser humano. No, no solamente nosotros, los seres humanos, tenemos intelecto, emoción y voluntad. Claro que cada persona tiene personalidad, pero no forzosamente cualquier ser que tenga personalidad es un ser humano. Segundo, sino que todo ser que tiene estos atributos, intelecto, emoción y voluntad, es decir, personalidad, es una persona, es una persona. Muy bien, entonces repetimos una vez más. No todo aquel que tiene personalidad es un ser humano, como tú y como yo. Lo posterior a eso, ¿qué es? Sino que todo ser que tiene personalidad
es una persona. Subraya esos materiales. Muy bien. Muy bien. Espero que hasta ahí me estén entendiendo. Ahora vamos a los ejemplos. Ahí en sus materiales está. Con esto vas a entender clarito. Mira. Porque cuando tú vas a querer defender la Trinidad, tú tienes que partir de esto. Lo van a ver cuando lleguemos a doctrina, ¿no? Que vamos a partir de esta parte. Esta tiene que ser la base. No te vayas directamente, busques esto, busques lo otro, no. Enséñale. Son tres personas distintas y te lo voy a demostrar que son individuales, le dicen. ¿Pero por qué persona? Persona es porque tiene intelecto, emoción y voluntad. Muy bien. Y él te va a decir, no, 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 no. Toda persona que tiene personalidad es un ser humano. Y cuando tú le dices a Dios persona, le estás rebajando a nuestro estándar de ser humano. Pero tú, como ya has pasado el discipulado, le vas a decir, no, y te voy a dar ejemplo, le vas a decir. ¿Ya? Los del Zoom, ¿ya? Respondan lo siguiente. ¿Dios tiene personalidad? Es decir, ¿tiene intelecto, tiene emoción, tiene voluntad? ¿Dios? Sí, amén. Muy bien. Sí, sí, claro que sí. Ahora, ahora por tener esa personalidad, ¿Dios es un ser humano? No. 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 Seguimos con los ejemplos de sus materiales. Pregunta para los del Zoom. ¿Los ángeles son seres que tienen personalidad? Es decir, que tienen intelecto, que tienen emoción y que tienen voluntad. ¿Sí o no? Los Sí. ángeles. Sí. Exacto. Y los ángeles, por tener personalidad, por ser personas, ¿son seres humanos necesariamente, forzosamente? La respuesta es no. No. Pasamos al tercer ejemplo. Los demonios, ¿son seres que tienen personalidad, sí o no? Por ejemplo, el demonio en Gadareno, ¿qué le dijo? No me envíes al abismo, Señor. ¿Qué es eso? Emoción. Sintió temor, sintió miedo, ¿sí o no? Envíanos a los puercos. ¿Qué es eso? Voluntad, ¿sí o no? Claro que los demonios tienen intelecto, emoción y voluntad. Son seres personales, son personas. ¿Por qué? Porque tienen personalidad. Pero respondan los del Zoom. Por tener personalidad los demonios, ¿forzosamente son seres humanos? No. 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 Por último, amados hermanos, del Zoom, ¿Satanás es un ser que tiene personalidad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro. Satanás tiene intelecto, tiene emoción, tiene voluntad. ¿Por qué? Porque es una persona. ¿Y por qué es una persona? Porque tiene personalidad. ¿Pero Satanás es un ser humano? No. Por lo tanto, nuestro concepto es válido, amados hermanos. No todo aquel que tiene personalidad es un ser humano. Dios tiene personalidad. El Padre tiene personalidad. El Hijo tiene personalidad. El Espíritu Santo tiene personalidad. Son personas. Por eso les decimos personas. Muy bien. Ahora tú ya sabes, ¿no? Hasta ejemplitos te da para que le digas, no, no, estás mal, hermano. Porque Dios también es persona, ¿sí o no? Sí. ¿Pero es un humano? No. Los demonios, Satanás, los ángeles también tienen personalidad, son personas, pero tampoco son seres humanos. Entonces, atribuir que toda persona es un ser humano es una falacia, es un error. Partiendo de esto, entramos en esto. Entramos en esto. Atributos de su personalidad. ¿Cuáles serán? Intelecto, emoción y voluntad. Recuerda que estamos en la materia del Espíritu Santo y te lo he probado. El Espíritu Santo es Dios individual. Te he mostrado textos donde se los separa. Por lo tanto, ahí hemos alejado al Espíritu Santo y le hemos colocado el título que la Biblia le da. Es Dios. Hasta ahí hemos quedado. Muy bien. Ahora te estoy enseñando que Él es una persona. No es una fuerza, no es una entidad, no es alguien que te va a dar un poder, no es una unción. No, 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 no. Es una persona. Muy bien. Y te voy a probar que tiene intelecto, que tiene emoción y que tiene voluntad. Muy bien. A ese punto entremos. Atributos de su personalidad. Inciso A, su intelecto. Alguien, por favor, aliste Romanos capítulo 8, verso 27. Romanos 8, 27. ¿A qué nos referimos con intelecto? Es que el Espíritu Santo posee la habilidad de saber
y entender la realidad del tiempo. Posee la habilidad de saber y entender la realidad del presente también, ¿no? Incluso del futuro. ¿Por qué? Porque él no se basa en esto, él lo conoce todo. Entonces, discierne, piensa en cuanto a lo que él conoce. Muy bien, eso es intelecto, eso significa que tiene la habilidad de saber y entender la realidad. ¿Alguien ha encontrado Romanos 8:27? Amén. Amén. Adelante. Amén. Amén. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Qué dice ahí el texto? El Espíritu, ahí en sus materiales, por favor. El Espíritu Santo tiene una intención. ¿Y una intención de parte de qué viene? ¿De qué atributo? Del intelecto, del pensante, ¿sí o no? Entiende cosas. Más el que escudriña, el que sabe los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, mira, hasta intercede, ¿no? El Espíritu Santo, ¿qué tiene entonces? Tiene una intención, tiene un plan, tiene una meta, tiene un ministerio. ¿De dónde viene todo eso? Porque él tiene intelecto, él tiene intelecto. Según 1 Corintios capítulo 2, verso 10, alguien por favor, y alguien, 1 Corintios 2:10, a ver, ahí, 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo todo lo escudriña, ¿no? ¿Alguien lo ha encontrado? 1 Corintios 2:10. Amén. Adelante, adelante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. En todo el contexto está hablando del Espíritu Santo, por si acaso, ahí en el 1 Corintios 2, y dice ahí el texto, Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo examina. Mira, incluso lo examina hasta lo profundo de quién. Mira cómo lo separa. El Espíritu lo sabe todo, Él no los revela. Muy bien, hasta Él lo sabe todo, lo examina todo, hasta lo más profundo de quién. De Dios. ¿Cómo se llama esto? Al escudriñar, al examinar, al saber, al comprender. Intelecto, pues. Él razona. Él tiene esa capacidad de razonar, de pensar. Él tiene una mente. Él no se deja llevar como alguien diría, Dios manda, Dios le utiliza al Espíritu Santo. No, él tiene intelecto. Él tiene una mente propia. Muy bien, y esa mente propia, esa habilidad de saber y entender las cosas, dice que le da capacidad de tener una intención, un propósito para con los creyentes. A la misma vez, le da también la posibilidad de escudriñar no solamente la mente de los hombres, sino también incluso la mente de Dios, lo más profundo de Dios. Interesante eso, ¿no? Hay el verso 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, mira esto, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Conoce, sabe, entiende los planes de Dios. ¿Por qué? Porque él lo entiende, él lo examina, él sabe lo profundo incluso de Dios. ¿Te das de cuenta? Es la parte pensante del Espíritu Santo. Muy bien. Inciso B. Inciso B. Ahí en sus materiales, 1 Corintios 2:11, coloquen, el Espíritu Santo sabe las cosas de Dios. Inciso B. Su emoción. Su emoción. ¿Qué es la emoción? Él posee la habilidad de experimentar emociones. Posee la habilidad de experimentar emociones, ¿no? En Efesios 4:30, el texto nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo, es decir, que Él se ofende, le ofendemos, ¿no? Le deshonramos, no le obedecemos. Es como aquel padre que le dice a su hijo, hijo mío,
mira, ve y haz esta labor por mí. El hijo, aunque se va, no lo hace. Y vuelve y dice, ¿por qué no lo hiciste? Me desobedeciste, me deshonraste, ¿sí o no? Hiciste, me contristaste, es decir, que no te dejaste guiar por mis ordenanzas. Y el padre, ¿qué siente en ese momento? Siente que su hijo ha desobedecido, ¿sí o no? Le causa esa sensación. Por eso el texto dice, y no contristéis, es decir, no deshonren, no le ofendan, porque él también se siente ofendido. Él se siente desobedecido. No me desobedecieron. No se dejan guiar por mí, diría, ¿no? Se dejan guiar más por lo carnal y no se dejan guiar por mí. En ese sentido, ¿tiene emoción? Claro, claro que tiene emoción. Por eso hay que entender al Espíritu Santo como una persona que tiene intelecto y que tiene emoción. En Hechos capítulo 5, lo que leíamos la historia de Ananías y Zafira, en el verso 3, amados hermanos, hemos visto ya que el Espíritu Santo sabe cuando alguien que tiene la intención de mentirle. ¿Qué dijo Pedro? No estás mintiendo a los hombres. No. Es más, ¿cómo supo eso Pedro? A ver, ¿cómo supo? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. ¿Quién les reveló a Pedro que Ananías había quitado parte del dinero? Si no es el Espíritu Santo. Y Pedro, ¿qué le dice? No es a mí. A él no le puedes engañar. Él lo sabe todo. Es omnisciente, Ananías. Le has querido engañar. Has tenido la intención de engañarle aquí, de mentirle a quién. A él. Lo mismo que pasa con Efesios 4:30. Has ofendido al Espíritu Santo. Has desobedecido su mandamiento. Y claramente Pedro atribuye eso al Espíritu Santo y lo va a ratificar cuando en el verso 9 va a decir lo siguiente. Y Pedro le dijo, esta vez ya hablando con su esposa, ¿no? Zafira, ¿por qué conveniste en, mira esto, tentar al Espíritu del Señor? ¿A quién estaban tentando con su desobediencia? ¿A quién estaban deshonrando? Al Espíritu Santo. Deshonrar o intentarle mentir a él es mentirle a Dios. ¿No es cierto? Si le mentimos a Dios, Dios se enoja, ¿sí o no? Si lo aplicamos esto al Padre, nada más para que entiendas. Si le mentimos al Padre, ¿qué hace nuestro Padre? Se enoja, ¿sí o no? Si le desobedecemos a Dios, Él se molesta, se aira, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos enojó con Israel? Este pueblo de corazón duro no entiende, no quiere servirme de corazón sincero. ¿Ve? Siente emociones el Padre, ¿sí o no? De la misma manera, en Efesios 4, en Hechos 5:3 y 5:9, vemos que el Espíritu Santo sí está ejerciendo emoción, porque le quieren mentir, le están contristando, y ¿qué más? Quieren tentarle. Como diría Dios a Moisés, ¿no? Este pueblo quiere tentarme. ¿Por qué me tienta este pueblo a castigarlos? 10 veces me habéis fallado, dice, ¿no? En el desierto. Entonces, sí tiene emociones como el Padre y como el Hijo. ¿Te das de cuenta? Inciso C, su voluntad. A ver, alguien ayúdeme ahí con 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. Y a otra persona, hermano, hermana, Hechos 13, verso 2. Hechos 13, verso 2. Primero, 1 Corintios 12, 7 al 11. En su voluntad, amados hermanos, vamos a ver que Él posee la habilidad de actuar y tomar decisiones de manera, esto subraye, individual. Eso es voluntad. Una voluntad es un atributo propio, individual, ¿sí o no? Yo soy persona, yo soy pensante, tengo personalidad única que nadie tiene. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propias emociones, yo tengo mi propio intelecto y yo tengo mi propia voluntad. Yo puedo decidir, yo puedo ejercer el tomar una decisión o el actuar como yo quiera. ¿Por qué? Porque tengo voluntad. De la misma manera, el Espíritu Santo tiene voluntad de actuar y de tomar decisiones. 1 Corintios 12, 7 al 11. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 12, 7 al 11. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Subraya eso. Como Él quiere. Ahí en sus materiales. El Espíritu Santo reparte los dones. Por eso es importante entender esto de los dones, hermanos, porque ahí claramente vemos una Trinidad completa. En Romanos 12, el Padre, en Efesios 4, el Hijo, y en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo. Si tú te vas a Romanos capítulo 2 y lo lees todo, tú vas a ver que Dios el Padre, dice ahí, Dios el Padre da el don de repartir con liberalidad, el de presidir, el de misericordia. ¿Quién está repartiendo esos dones de edificación, de servicio? El Padre, dice Pablo en Romanos. Pero cuando nos vamos a Efesios capítulo 4, dice, ¿quién reparte estos dones ministeriales? Profetas, apóstoles, pastores, líderes, maestros. ¿Quién? Y dice versos atrás, Él, quien llevó la cautividad, repartió dones. ¿Quién es ese Él? Cristo. Entonces, el Padre, en su voluntad, reparte dones de servicio. El Hijo, en su voluntad, reparte dones ministeriales. Y en Corintios capítulo 12, ¿quién está repartiendo? Es una persona, ¿sí o no? ¿Qué dice el texto? Pero todas estas cosas, lo que leyó nuestra hermanita, las hace uno. Uno. ¿Quién? Y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular. Subraye eso. Como Él quiere. ¿Tiene voluntad, sí o no? ¿Toma decisiones, sí o no? Él dice a quién y Él dice a quién no. Como lo hace el Padre en Romanos 12 y como lo hace el Hijo en Efesios capítulo 4. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo la Biblia cimenta su verdad? Solamente es cuestión de leer y de saber y de tener conocimiento de toda la Biblia. Hechos capítulo 13, verso 2, el Espíritu Santo habla y tiene voluntad. Repito, alguien por favor, Hechos capítulo 13, verso 2, el Espíritu Santo habla y tiene voluntad. Si alguien lo ha encontrado, lea nomás. La palabra del Señor dice así, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Gracias, hermanita Sandy. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, subraya eso, dijo, habla, ordena, apartadme a Bernabé. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Tiene voluntad? Claro. En ese ayuno, hermanos, en esa reunión, había más hombres. No solamente estaba Bernabé y Saulo, había más hombres. ¿Quién escogió de ahí, de entre todos? ¿Quién escogió? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Habló. Apartadme a Pablo y a Bernabé, a Saulo, perdón. Yo los he llamado. ¿Ve? Tiene voluntad. Es una persona. Hechos capítulo 16, versos 6 al 7. Hermanita Sandy, por favor, a ver, ahí ya que estás por ahí cerquita. Hechos 16, 6 al 7. En sus materiales, el Espíritu Santo ordena, prohíbe. Repito, el Espíritu Santo ordena, prohíbe. A ver, ¿qué ordenó y qué prohibió? Vamos a Hechos capítulo 16, versos 6 al 7. Esto es la llegada a Macedonia, pero escucharemos. Hechos 16, 6 al 7. Adelante. Así dice la palabra del Señor.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Amén. ¿Notaron? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Primero, Pablo tenía otra mentalidad. Recuerde que ya ahí se había separado de Bernabé, ¿no? Bernabé toma a Juan Marcos y Pablo toma a Silas y se van. O sea, se añade ahí Timoteo, el joven Timoteo, y parten. Pablo quería llegar ¿a dónde? A Asia, ¿no? Quería ir por las iglesias, quería ir a edificar más iglesias. Pero dice el Espíritu Santo, hey, Pablo, no me vas de acá, no me vas. Prohíbe. No, dice. No vas a ir a hablar la palabra ¿en dónde? En Asia. ¿Eso producto de qué es? De la voluntad, ¿sí o no? Cuando un papá le dice, un hijo le pregunta, padre, ¿puedo salir? No. Voluntad es eso. Decido si sales o no sales, dice. Lo mismo está teniendo el Espíritu Santo. Tiene voluntad de qué? De prohibir el paso. Tú no vas a ir, Pablo. Es más, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia otra vez, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Te das de cuenta? Aquí, amado hermano, tú tienes que entender lo siguiente. Muy bien, para los del Zoom y para los que están mirando por Facebook y los que van a mirar. Hasta aquí te he enseñado una cosa, que es clave para lo que vamos a ver la siguiente semana, que son las obras y el ministerio del Espíritu Santo. Muy bien, pero aquí quiero cimentar esto para que lleguemos a la siguiente clase. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una manifestación de Dios, tampoco es una palomita, basta de eso. Muy bien, el Espíritu Santo es una persona que tiene atributos divinos porque es Dios. Así como tú miras a Dios el Padre como una persona que está en su trono, el Creador, etcétera, así como miras al Hijo, el que nos salvó, el que se entregó, el que sufrió la cruz del Calvario, el que estuvo con sus discípulos, así tú tienes que ver al Espíritu Santo. Él es una persona y como persona se merece pleitesía, honra y obediencia. ¿Y cómo lo vamos a obedecer? Lo vamos a ver la siguiente semana, porque ahí también muchos se confunden. Cuando no entendemos que es una persona, para mí es la fuerza de Dios, es aquello que emana de Dios. Cuando lo ves con ese concepto, tú ya te haces tu propia idea. Él va a venir y me va a dar fuerzas. Él va a venir y me va a dar el poder de lo alto, el bautismo en espíritu y fuego. Y la siguiente semana vamos a ver qué es bautismo, por si acaso, qué significa bautismo del Espíritu Santo y qué significa llenura del Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a ver, pero hasta aquí te he querido cimentar en eso. Así que discípulos, discípulas, recuerden esto, nunca olviden, el Espíritu Santo es una persona y tú tienes que verla así, como una persona de la Trinidad, que es Dios y a la misma vez tiene diferente función. ¿Qué función? Lo vamos a ver la siguiente semana. Muy bien, así que como hemos cimentado esta verdad, tú ya vas a entender algunas cosas que él no hace. No hace él. Muchos piensan, está haciendo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo. Recuerde, escuche esta parte para finalizar, discípulos, discípulas. Cuando Cristo muere, ha habido un cambio ministerial. Ha habido un cambio ministerial. Aquellas personas que dicen el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre, no entienden que ha habido un cambio ministerial, ha habido un cambio de obrar. El Espíritu Santo estaba obrando, claro, desde la creación, obró, siempre ha estado y siempre ha mostrado su obrar de guiar al pueblo, a las personas, a Dios. ¿No es cierto? Pero él no moraba con los creyentes como hoy sí lo hace. ¿Por qué creen que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya? Porque si no me voy,
no va a venir el Consolador. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A que el Espíritu Santo recién iba a venir? No, sino que no iban a disfrutar de este cambio ministerial, que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros. Por eso dijo Jesús, os conviene que me vaya, para que entiendas, discípulo o discípula. Te la voy a poner así facilito. Supongamos que nosotros somos, a ver, ¿cómo lo ponemos? Supongamos que somos nosotros futbolistas. Muy bien, todos somos futbolistas aquí. Muy bien. Y tenemos nuestro coach, nuestro entrenador, ¿no es cierto? Y es muy bueno nuestro entrenador. Buenísimo. Nos enseña tácticas, sabe las jugadas, es experto, es profesional, pero él nos está enseñando de manera externa, ¿sí o no? Este mismo coach, este mismo entrenador, en la dispensación del Espíritu Santo, ya no está enseñando de afuera, sino que está enseñando de adentro. El Espíritu Santo ahora está ejerciendo el ministerio en nosotros. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque están aprendiendo de mí de manera externa, pero el Espíritu Santo no está en ustedes. ¿Cuál va a ser la conveniencia? Que yo me voy y Él viene a morar en ustedes. ¿Qué se llama eso? Cambio de obra. Cambió el ministerio del Espíritu Santo y se quedó en el corazón y en la vida del creyente como sello y como las arras de Dios. Y Cristo también cambió su ministerio. ¿Qué está haciendo ahora? Está intercediendo como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Cómo llegó a esa posición? Por su encarnación. ¿Hay o no hay cambio de obrar? Claro que hay cambio de obrar. Entonces, utilizar textos para decir que hay cosas que no cambian es un error porque no tenemos comprensión bíblica. Como también pasa eso cuando no entendemos que el Espíritu Santo es una persona y tiene un ministerio. Ahora, ¿qué ministerio es? ¿Inspirar canciones? ¿Inspirar coreografías de danzas? ¿Hacer hablar en lenguas? ¿Qué tipo de ministerio hoy tiene el Espíritu Santo? Esto y más, la siguiente semana, amados hermanos, vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Llegamos hasta aquí. Si hay preguntitas en el Zoom, alisten, por favor. Hemos visto 2 puntos. El Espíritu Santo es Dios y Él es una persona que tiene personalidad. Muy bien. Voy a finalizar mientras mis hermanos preparan sus preguntas ahí en las redes sociales, siempre mandando nuestros saludos a ustedes, ¿no? Los que nos miran. Por favor, les pido, compartan estos estudios que están siendo de mucha bendición, de mucha edificación. Muchos están aprendiendo mucho. Si tú estás aprendiendo, te pido que nos ayudes a compartir los estudios para que más puedan sumarse y aprender mucho más. Lo que se viene, amados hermanos, es la oración. ¿Cómo orar? ¿No? La oración y el creyente, y tú vas a aprender mucho acerca de la oración. Incluso vamos a cambiar nuestra mentalidad de la oración, como muchos aquí seguramente han cambiado la mentalidad del Espíritu Santo. Seguramente aquí algunos pensaban igual que esta persona, que algunos hace mucho tiempo atrás, que era una fuerza, que era un poder en el cual no se nos investía, etcétera. ¿No es cierto? Pero hoy ya entendemos mucho mejor el concepto del Espíritu Santo y la obra y la personalidad del Espíritu Santo. Así que, parte mía, ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Que Dios me los bendiga. Nos despedimos y nos vemos en una siguiente edición. Y mañana también estamos con el estudio a primera de Juan. Bendiciones. Muy bien, amados hermanos, amadas hermanas.